Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial de presentación de resultados. Otro día más con, empresas presentando resultados de empresas muy importantes: Boeing, Coca, McDonald's, Spotify, Ford, eBay y algunas más que vamos a ver también a continuación. Y ya para ir arrancando, acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados. Yo soy inversor individual, idóneo en mercado de capitales y agente productor independiente, matrícula CNB 1315. También dejo en la descripción mi dirección de email para quien quiera preguntarme algo en particular, cualquier sugerencia, duda, consulta, bienvenido. Así que también voy a dejar en la descripción de este video mi email particular. Y sí, ya vamos arrancando con la primera. Acuérdense, cada cual tiene que hacer su propio análisis, pero vamos a arrancar con resultados de Boeing. Beneficio por acción de menos, ¿sí? Dio beneficio por acción negativo, menos 0,6 centavos de dólar contra la previsión de menos 0,15, contra los ingresos que también decepcionaron, casi 15,28 millones contra la previsión de 16,48, bastante por debajo estuvimos. ¿Por qué digo esto? Porque inclusive teníamos un trimestre anterior que fue bastante positivo para Boeing. ¿Por qué? Porque había superado, después de 2 trimestres malísimos, había superado expectativas en beneficios y en ingresos, pero bueno, no fue no fue esta presentación de trimestre es la excepción. Vamos a ver cómo estamos igual desde el punto de vista técnico y también fundamental. Y primero vamos a ver a Boeing desde el punto de vista técnico, que ya la hemos analizado en el canal. Tiene un recorrido alcista bastante claro, casi de sus inicios. Empezó a cotizar 1980 a la fecha, 1980 hasta el 82. De ahí sí rompió máximos que pasaban por 6,61 en casi el año 1938, perdón, 1983, y máximos y mínimos crecientes en el precio en gráfico semanal. Sí tuvo periodos de caída, el 97, 2001, 2008, las crisis, sí, y lógicamente venimos cayendo en Boeing, sí, algo un poquito más preocupante, del año 2019. Esto no implicó empezar a caer únicamente desde la crisis del COVID, sino ya en 2019 veníamos cayendo. Volvemos un poco a gráfico semanal. ¿Por qué? Porque para marcar los máximos, ¿sí? En gráfico diario ni siquiera vamos a poder ver claramente los máximos, aunque quizás sí, pero en gráfico semanal se nota un poquito más claro. 446 dólares, sí, es el máximo histórico de Boeing, y las resistencias anteriores 391.91. Los 351,05, el impulso FIBO 61.8 bajista, pasa por los 310,47. Y si nos vamos al mediano corto plazo, que acá sí lo vemos, pero lo vemos un poco lejos. Fíjense lo lejos que estamos todavía de máximos de toda la historia. Y vamos a sacar un poco la barra de volumen, porque la caída fue brutal de este sector. Obviamente con las restricciones y demás para poder viajar y demás, casi un 74%, impresionante. Ni siquiera volvimos al máximo antes o previo a la caída del COVID, y sí hubo una recuperación igual de aproximadamente un 206%, medio en dólares recuperación espectacular, pero que ni siquiera logramos, como vuelvo a repetir, llegar a los máximos anteriores a la pandemia. Ya nos iba regalando algunas estructuras, había roto la zona de la media aguantándolo una sola vez, 2 veces, y en la tercera, fíjense acá, le está costando muchísimo. Desde el punto de vista personal y particular, al menos lo que marca lo técnico, podría haber roto un poco mucho más claridad este rango lateral bajista, ¿sí? Esta zona de este canal bajista, que no lo terminó de activar del todo en mi punto de vista, que nos daba quizá una proyección hasta los 269,77, y en caso de que rompa al menos la base, lo anularía. Y sobre todo de romper este mínimo, sí, ya vendríamos a buscar el FIBO 61.8, que yo creo que es la zona de mediano plazo que hay que tener en cuenta, al menos de corto plazo. Por debajo de esa zona habría que estar afuera, habría que tener precaución con Boeing, porque ya habría un deterioro más que claro. Esa zona pasa hoy por los 194,42, y la zona clave a romper ahora es la resistencia, que es la EMA de 200, que parecería se está curvando inclusive hacia la baja, 223,23, y después resistencias por el camino tenemos muchísimas: los 240,80, 252,43, 260,38, y máximo que hizo, fíjense, en los 278,21, que si rompía esa zona nos íbamos a buscar el FIBO 61.8, pero nos vinimos a pique nuevamente. Así que precaución con Boeing, al menos con esas zonas desde el punto de vista de lo técnico. Indicadores: MACD dando venta por debajo de 0, un RSI llegando a la zona de sobreventa en 30, y el estocástico también haciendo lo propio en zona de sobreventa ya casi en 5, con impresionante lo que viene cayendo. En sobreventa igual, veremos si aguanta esta zona. Inclusive podría hasta anular un doble suelo, que sería triple suelo si al menos logramos ahora recuperarnos y no quebramos la zona de los 206,71. Todavía no tenemos nada en el gráfico en ese sentido, pero de romper los 205, aproximadamente 206 dólares, anulamos también esta figura, ¿sí? Así que esos Boeing, de punto de vista de lo técnico,
floja su actuación, al menos en los últimos tiempos. Y en cuanto a sus principales ratios fundamentales, tenemos lo que es el ROE, la rentabilidad futura, el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es todavía negativa porque los pasivos superan los activos en este sentido. La industria marca 12,6, acá nos quedamos a mitad de camino con este ratio. La ROA lo mismo, es de menos, fíjense, es negativa, menos 4,2, la industria marca 6,8. Y lo que tiene que ver con su beta, la volatilidad del activo, hoy es un activo muy volátil, 1.57, muy por arriba del promedio de 1, inclusive del 1,03 de la industria. Activo muy volátil Boeing. Sí tenemos un aspecto positivo de lo fundamental, que es la infravaloración, de casi un 34,7%, y debería estar un precio razonable de 321,50, estiman los analistas fundamentales. Relación precio-beneficio en cuanto a este ratio, negativo todavía, menos 13,9. Estamos muy por debajo de la industria, 21,6, y el mercado 18,1. Y lo que marca el ROE futuro, el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años, sí es altísima, 268%. La industria marca un 12,6, así que particularmente la infravaloración son dos aspectos muy interesantes en Boeing. Y lo que tiene que ver con su salud financiera, cubre de corto y de largo plazo deudas, le cuesta. Si de corto plazo no, de largo plazo sí. Así que yo creo que es un aspecto muy importante a evaluar en Boeing. La situación financiera, a ver si se logra reestructurar después de la gran caída que tuvo en la pandemia, porque tiene patrimonio neto negativo, porque tiene capital social negativo, por lo cual sí, no es necesario verificar si la deuda se está reduciendo, y porque la cobertura de deuda al tener flujo de caja operativo también es negativo, así que ni que hablar los intereses. Es una situación bastante complicada en lo patrimonial para Boeing. Y lo que tiene que ver con el management, tiene un management pobre, sí, fíjense, de 1,4 años para la gente que maneja esta compañía, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 36,78% anualizado, pero presentó malos resultados y desde el punto de vista de lo técnico y fundamental, desde mi punto de vista viene bastante flojo. Habría que esperar una mejoría mínimamente de lo técnico para ir siguiéndola o acompañándola a los meses o los años que vienen desde lo fundamental también. Así que eso es Boeing. Vamos a la siguiente. Y vamos con Coca, bueno, un gigante, sí, sí, ya de otro sector un poco más defensivo, sí, de consumo de bebidas. Fíjense, beneficio por acción 0,65 centavos de dólar contra la previsión de beneficios de 0,57, arriba, buen resultado. Y lo que tiene que ver también con los ingresos, 10 millones contra los 9,78, buenos resultados para Coca, que viene también trimestre a trimestre, después inclusive de la pandemia, cuando este sector estaba comprometido. Bueno, Coca demostrando fortaleza en sus resultados. Vamos a ver lo que tiene que ver con lo técnico y fundamental de este gigante que es Coca. Y si vemos a Coca desde el punto de vista técnico, bueno, ya la hemos también analizado en el canal, un activo muy fuerte y muy alcista de largo plazo, de 1980 ya cotizando en la bolsa, y que sí tuvo periodos después casi en el año 2000 muy bajistas, de bastantes años, del 2000 hasta el 2006 lo hizo bastante mal, inclusive también le afectó la crisis del 2008 y la crisis del COVID, pero la verdad que bastante bien dentro de todo, bancándose muy bien también las crisis. Y sobre todo vamos a ver cómo estamos de la crisis de la pandemia, que todavía, ojo con esto, porque no volvimos a romper los máximos de toda su historia, que pasan por los 60 con 14 centavos de dólar aproximadamente, 57,58 la otra resistencia que tiene Coca por el camino de mediano plazo, que estamos ahí. Fíjense, muy interesante el gráfico que tiene Coca, porque independientemente de esta caída que tuvimos del COVID de casi aproximadamente un 39,10%, recuperamos ni más ni menos de los mínimos de 36,37 centavos de dólar, casi un 58% en su precio. Acuérdense que es un activo que sí, no es volátil, es un activo o sea, tiene su volatilidad como todo activo, pero es muy distinto a este sector, a sectores bastante más agresivos, sí, es un sector bastante conservador, y el sector defensivo de consumo en el cual está Coca, que está haciendo máximos y mínimos crecientes, dejando gap alcistas, estructuras, sí que se fueron cumpliendo también, y sobre todo poniéndose con bastante claridad, después de algún retroceso por debajo de la zona de la media, bastante rápida la reincorporación que está teniendo, y bueno, sobre todo presentando resultados que, fíjense, hoy acaba de dejar un lindo gap comprador, sí, en cuanto al volumen, sí tuvimos volumen en vendedor inclusive, pero el gap al menos fue bastante positivo. Sí, ¿qué zonas no tiene que perder? Bueno, en principio ahora la que acaba de recuperar, que es la zona de la media, tuvo un pequeño apoyo otra vez en esta zona después de haberse recuperado, y sobre todo soportes claves, que en principio pasa por los 52,37. La zona FIBO, estos niveles FIBO
o la zona de este gap alcista que nos dejó casi en noviembre del año 2020, en 50.17 y entre 49.46 el primer FIBO, 38.2 y el 61.8 que de todo el impulso alcista que pasa por la zona de los 44,49 centavos de dólar. Por debajo de esa zona ya sería un poco más complicada la situación de Coca, pero mientras mantenga la zona de la media o estos niveles FIBO y no cierre, sobre todo esta zona de gap, ¿sí? La zona del gap alcista que nos había dejado en noviembre del año pasado, y sobre todo de romper los 57-58, eso habilitaría quizás a ir a buscar los máximos de toda su historia en 60,14, así que eso es Coca, el timing no es el mejor, esa es la realidad, pero al menos estamos cerca de niveles FIBO, y perdón, de niveles de la EMA 200, niveles FIBO estamos bastante lejos, pero al menos después de alguna corrección sí es un activo que se puede incorporar o tener en cartera. Sí tenemos indicadores bastante sobreexigidos, sobrecomprados, fíjense el RSI en la zona de 74, zona de sobrecompra, lo mismo el MACD dando compra, casi entrando en la zona por arriba de 0, y un estocástico entrando a la zona de sobrecompra en 76 también, ¿sí? Dando compra inclusive, así que veremos si purga un poco indicadores, si no pierde la zona de la media y sobre todo vuelve a atacar máximos anteriores para así ir a buscar máximos de toda su historia desde el punto de vista de lo técnico. Lo fundamental, vamos a ver un activo muy interesante Coca, lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales. ¿Por qué? Porque el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 33,4, por arriba de la industria que marca un 10,2. El ROE también es de 11%, por arriba del 6,6 con la industria. Mejoró muchísimo estos ratios, estaban bastante peor hace algunos meses inclusive. Y lo que tiene que ver con su beta, es un activo que hoy no se considera volátil, 0,64 es la beta, al menos en este ratio, la industria marca 0,74. Y lo que tiene que ver con la valoración, bueno, interesante que también de la parte fundamental, nos marca una infravaloración de casi un 32,2%. Deberíamos estar a un precio razonable de 80,36 centavos de dólar. Y este ratio de relación precio-beneficio también ayuda, es de 29,1. Estamos por debajo de la industria en 34,6. Un poquito más arriba del mercado, es verdad, en 18,1, pero al menos lo hacemos un poquito mejor, un poco menos infravalorado que la industria en 34,6. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, bueno, me encanta porque al ser al menos de este sector un poco más defensivo, la empresa está evaluada en 50,9 veces, perdón, 50,9%, muy por arriba del 10,2 de la industria. Inclusive casi estamos en el tope, ¿sí?, de este barómetro del ROE futuro, de la rentabilidad futura de capital a 3 años. Otro aspecto, otro ratio bastante interesante. Y lo que tiene que ver con su deuda, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá me gustó lo siguiente, me gustó que venía un poco complicado los meses anteriores, pero al menos fue capaz de ir reduciendo su deuda, tiene cobertura de deuda y intereses hoy también. Sí tendría que ir corrigiendo esta parte, sí, que el coeficiente de endeudamiento pase al menos a estar satisfactorio. A hoy es elevado, es una realidad, pero es un aspecto que también hay que ir siguiendo en Coca. Es pagadora de dividendos de manera estable, pagándole, sí, a sus accionistas actuales y también futuros, al menos a la fecha. Y tiene un management experimentado de 2,6 años para un gran activo. A mí me gusta Coca. Es verdad, no la tengo en cartera, tengo otras del sector, pero también tengo un pronóstico de crecimiento de ganancia de 8,02% anualizado todavía. Así que muy interesante Coca, muy buenos resultados y un sector que el que no la tenga en cartera después de alguna corrección, de alguna pauta técnica, tiene estos también fundamentales. Así que vamos con la siguiente. Y vamos con la siguiente es McDonald's, bueno, otro gigante, este sí de comida rápida que presentó muy buenos resultados, 2,76 centavos de dólar contra la previsión de 2,46, buenos beneficios por acción, ingresos 6,2 millones contra los 6,06, también por arriba de la estimación de mercado, viene trimestre a trimestre también superando expectativas y vamos a ver si eso está traducido en la parte técnica y fundamental. Y desde el punto de vista técnico, McDonald's, bueno, también es un activo que lo hemos visto varias veces en el canal, pero para quien no lo haya visto nunca, vamos a repetir el histórico. Activo muy fuerte de larguísimo plazo, 1980 ya cotizando en la bolsa, máximos y mínimos crecientes en el precio. Únicamente tuvo, fíjense, una evolución espectacular, ¿sí? Hasta que, sí, en 1999, caída brutal, caída hasta los 12,10 centavos de dólar. Sí, McDonald's llegó a valer eso en el año 2003 y del 2003 después de recuperar la zona de la media en gráfico semanal, año 2003 casi inicios del 2004, máximos y mínimos crecientes también en gráfico semanal y de ahí nunca más estuvo por debajo, inclusive en la crisis del 2018 en donde también la pasó bastante mal, sí, que fue esta zona, esta parte que casi no se nota, pero fíjense que le fue muy bien también desde el larguísimo plazo. ¿Y en dónde estamos ahora? Bueno, estamos casi otra vez yendo a atacar máximos, ¿sí? Desde al menos este impulso alcista, si medimos las zonas de retroceso FIBO, ¿sí? Fíjense que estamos lejísimos del precio actual, con lo que el timing acá es malo, sí, es muy malo. Inclusive estamos
un poco más cerca de máximos que de la zona de la media, e inclusive nos dejó, fíjense, un gap comprador, perdón, un gap alcista, no comprador, un gap con volumen comprador, eso quise decir, ¿sí? Ingresando volumen comprador en la sesión de hoy, después de buena presentación de resultados, y obviamente única resistencia en la zona, o mejor dicho, no es resistencia, sino el máximo de toda su historia en 2.49,98. De superarla, seguimos entrando o seguimos estando en subida libre como está, fíjense, hace ya mucho tiempo, al menos después de haber roto máximos de la zona después del COVID, de los 220,74, lo rompió, vino a testear la zona de la media 1, 2, 3 oportunidades y rompió también máximo anterior en los 232,47 y en subida libre desde ese momento. Y lo que tiene que ver con los soportes, bueno, la zona de los 231,81 es la primera, por debajo tenemos los 226,38, los 222,72, niveles FIBO y esta zona, sí, esta zona que es la zona del FIBO 38.2 en 202,11 y el 61.8 que pasa por los 172,62. Ya de perder esta zona me parece que ya se complicaría un poquito más McDonald's. Tenemos 172,62 como soporte intermedio y bueno, esta zona, los 172,62 ya por debajo igual de esta zona habría que empezar a preocuparse, al menos en la perspectiva de mediano plazo, no de largo plazo, sí, porque de romper esta zona nos iríamos quizá a visitar los 124,03 que son mínimos de marzo de la crisis del COVID, pero muy fuerte, muy alcista, claro mantener para que la tengan en cartera, e indicadores inclusive purgándose, fíjense el MACD dando venta todavía, intentando curvarse al alza, lo que tiene que ver con el RSI por arriba, por la parte alta, por arriba de 50 en 51, y un estocástico sobrevendido, dando compra en la zona de sobreventa, así que muy interesante también en cuanto a indicadores, lo que me llamó la atención porque estamos casi yendo a visitar máximos, así que espectacular resultados, espectacular gráfico, y vamos a ver los fundamentales porque ahora vamos a ver si acompaña también la parte fundamental de este activazo, que en cuanto sea al ROE, ¿sí? Bueno, los pasivos superan a los activos. Vamos a ver un poco la situación patrimonial también de McDonald's. Hay que ver cómo va recuperando esta parte. ¿Por qué? Porque todavía sí tiene inconvenientes económicos. El ROE no es posible de estimar por eso. Sí tiene una rentabilidad de activos de un 15,6%. Estamos arriba del 6,2% de la industria. Aspecto positivo al menos en lo que tiene que ver con la ROE, la rentabilidad de activos. Y lo que tiene que ver con una beta que hoy es un activo que no se considera volátil. 0,6. La beta a hoy, la industria marca 1,68, inclusive una beta bastante elevada. Y lo que tiene que ver con la valoración, tenemos una infravaloración casi neutra, de 2,8 deberíamos estar a 2,43,29. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, este ratio es de 25,6. Acá estamos casi con la industria 26,6, un poquito más arriba del mercado en 18,1, pero es un aspecto un poco más neutro que positivo, diría yo, ese ratio. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, bueno, tenemos un 1480% de la rentabilidad futura de capital a 3 años, lo que se espera de McDonald's, contra un 14,6 de la industria. Ojo con esto, porque me parece un ratio bastante, digo, exagerado, pero con lo que vimos en el gráfico, me parece que se justificaría en caso de alguna corrección poder incorporar en cartera a este sector y a este activo de este sector, que esta es la única parte un poquito más preocupante de la parte fundamental, que de corto plazo parecería cubrir sin problemas las deudas, pero fíjense en largo plazo. Acá tenemos un problema, ¿por qué? Porque tiene mucha deuda, tiene muchísima deuda, ¿sí? E inclusive todavía tiene patrimonio neto negativo, y al tener patrimonio o un capital social negativo, ¿sí? No se puede verificar, ¿sí? O es necesario verificar si esa deuda se va reduciendo en el tiempo, con lo que este es el aspecto que hay que también mirar. Si McDonald's mejora esto, me parece que mejora muchísimo, al menos la parte fundamental. Si la cobertura de deuda todavía la tiene asegurada y tanto de intereses también, pero debería ir mejorando la situación patrimonial de McDonald's para al menos tener un poquito más de tranquilidad. Es pagador de dividendos de forma actual y futura a sus accionistas. Y lo que tiene que ver con su management, tiene un buen management de 5 años para la gente que maneja este activazo. Es un gran activo de su sector. Sí, inclusive tiene todavía un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 4,09%. Así que muy interesante McDonald's y muy buenos resultados también trimestre a trimestre. No fue la excepción este trimestre. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es Spotify. Vamos a otro sector y está bueno que también este tipo de activos presente resultados. ¿Por qué? Porque claramente no es un McDonald's, no es un Coca-Cola. Vamos a ver que es un activo bastante volátil, que cayó bastante, pero ojo con este activo que está en un timing me parece bastante interesante. Ya lo hemos analizado en algún otro video y que presentó resultados, beneficio por acción de menos 0,41 por debajo de la estimación de mercado de 0,22 e ingresos que al menos mejoraron 2,5 millones contra los 2,45. Acá en este sentido mejoró, pero los beneficios parece que se quedaron un poco más rezagados que inclusive trimestres anteriores. Así que vamos a ver lo que pasa en este activo desde el punto de vista técnico y fundamental.
Y si analizamos a Spotify de punto de vista técnico, primero, si no tenemos un activo con un track record, este sí que no tiene un track record, digamos, de hace tanto tiempo, 2018 nada más a la fecha, inclusive del 2018 estuvo cayendo bastante, casi hasta 2020, casi 2 años de caída, hasta que doble suelo, figura técnica clara, hasta los 211, cumplida por análisis técnico, después de haberla activado al romper la zona de los 160,42, de ahí a subir máximos y mínimos crecientes en el precio, hasta que, bueno, casi aproximadamente en el 22 de febrero del año de este año, ¿sí? Esta vela doji lápida nos indicaba que se podía venir una corrección, nos dejó también un gap bajista y de ahí a caer casi sin escalas hasta la zona de la media de 200, tuvo un pequeño rebote, ¿sí? Y después otra vuelta, ¿sí? Rompiendo mínimos y avisándonos que se podía llegar a venir con este gap particular y con aumento de volumen vendedor en el precio, ¿sí? Otra caída que la tuvo hasta qué zona, bueno, lógicamente esto es análisis técnico, algo de suerte podemos llegar a tener, pero fíjense lo que tiene que ver con los niveles pivot, rompimos un poquito la zona de 61.8, pero casi se frenó en esa zona, en la zona de los 215,52 aproximadamente. Divergencia en el precio, fíjense, divergencia alcista clara en MACD, en el estocástico al menos, ¿sí? Y entrada de volumen comprador, ¿sí? Ante eso, ¿qué pasó? Rebota en la zona de la media, le costó bastante, pero en esta zona de gap se detuvo, ¿sí? Este gap bajista, después de haberlo roto y después otra vez volvimos a romper y ahora sí rompimos directriz bajista de corto plazo, rompimos la zona de la media, entra volumen comprador, sí, y al menos deja un resultado que, si bien decepciona en cuanto a beneficios, me gusta lo que está haciendo, al menos mientras mantenga la zona de la media, que es su primer soporte clave, 248,43, y zonas de niveles FIBO que casi coinciden con esta zona de suelo, en 218,96. Ya tener un deterioro por debajo de esta zona lo vería un poquito más complicado, ya creo que habría que estar afuera, ni que hablar, si rompemos los 202,67, creo que sería la última chance porque también vendríamos a cerrar este gap alcista de casi mediados del año pasado, así que resistencias muchas por el camino, aproximadamente 281,32, la zona de los 300,42, los 333,83 y máximo de toda su historia 388,35. En cuanto a indicadores, bueno, algunos bastante sobrecomprados, es lo único que me parece que la parte un poco más negativa, porque llega un poco cansado a la ruptura de la zona de la media de 200, pero veremos si al menos purgando sus indicadores no termina al menos bancando la zona de la media de 200 o sus niveles de soporte anteriores a la zona de la media. MACD en compra por arriba de 0, un estocástico ya en zona de sobrecompra dando venta en la zona de 80 y un RSI en la zona de 70 sobrecomprado, pero muy interesante Spotify, al menos desde el punto de vista técnico. Y desde la parte fundamental vamos a ver sus principales ratios, que lo que tiene que ver con el ROE es todavía negativo, menos 8,3, la industria marca 9,9, y lo que tiene que ver con la ROA todavía también es negativo, la rentabilidad de activos es de menos, sí, todavía es negativo, menos 2,2, contra el 6,5 que marca la industria. Y lo que tiene que ver con su beta, la volatilidad, es un activo que hoy es muy volátil, por eso decíamos que más allá del sector, si no es Coca, no es McDonald's, claramente es un activo que es mucho más volátil y la volatilidad es de 1,49 a la fecha, muy por arriba de 1, inclusive la industria marca 1,04, sí, al menos a hoy. Y acá sí tenemos una sobrevaloración desde lo fundamental también, 75% deberíamos estar a un precio razonable de 143,54 y la relación precio-beneficio también es negativa, menos 186 veces contra 32,6 y 18,1 que marca el mercado. Lo que tiene que ver con la rentabilidad, el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, acá este es un aspecto que no me gustó de la parte fundamental, 1,5, muy por debajo del 9,9 de la industria, 3 años estamos hablando, pero veremos si va revirtiendo al menos esta situación Spotify también desde la parte fundamental. En cuanto a sus deudas, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá sí, tiene un nivel o coeficiente de deuda positivo, sí, al menos elevado quiero decir, pero positivo en cuanto a que va reduciendo su deuda, sí, particularmente a esto, y mejora, sí, obviamente no tenemos mucho track record, con lo cual hay que esperar que el activo avance, es un activo de reciente aparición bursátil, así que tampoco se le puede exigir tanto, esa es otra realidad, lo vemos también reflejado en los ratios, y lo que tiene que ver con el management es de 2,7 años, management experimentado para Spotify, que dentro de todo y más allá de que no se le puede exigir tanto, tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 65,28% anualizado, así que veremos si va mejorando el trimestre que viene y si al menos de lo técnico
se logra mantener por arriba de la zona de la media y que respeta el timing, que dentro de todo no es tan malo, al menos poniendo un stop loss, siempre hay que operar con stop loss por debajo de los niveles FIBO que marcamos al menos desde el punto de vista del gráfico. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente Ford, nos vamos a otro sector automotriz. Bueno, esta, fíjense que lo hizo un poco peor en cuanto a ingresos. Si acá estamos a la inversa, fíjense, beneficio por acción, reportando buen beneficio por acción, ¿sí? De 0,51 centavos de dólar contra la previsión de 0,26, y los ingresos 35,68 millones contra la previsión de 37,66. Acá nos quedamos un poco cortos, ¿sí? En cuanto a lo que estimaba, lo que esperaba el mercado, e inclusive un poco peor que los ingresos del trimestre anterior. Así que vamos a ver cómo estamos respecto de eso en el gráfico y también de la parte técnica con Ford. Y si vamos a ver a Ford desde el punto de vista del análisis técnico, en el largo plazo, vamos a Ford Motor Company. Sí, también tenemos un activo cotizando hace mucho tiempo, 1980, un track record bastante amplio, máximos y mínimos crecientes en el precio. Esta no le costó tanto, ya casi al año y medio, 2 años, volvió a superar su máximo anterior. Sí, se pudo poner por arriba de los 1,93 centavos de dólar, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio. Claramente tuvo una caída en los 90 hasta los 92, 2 años también le duró esa caída hasta volver a superar los máximos en el año 93, y de ahí sí a subir, y con una caída muy clara en la crisis del año 2001. Ahí le costó muchísimo recuperarse a Ford, e inclusive desde ahí tenemos los máximos de toda su historia, ¿sí? No están viendo mal, desde el año casi 2000, máximo de toda su historia para Ford, que no hizo más que caer hasta el año 2009. En 2009 se recuperó un poco, y bueno, todas estas D que obviamente ven en pantalla es que es pagadora de dividendos, y viene cayendo también del año 2015 hasta, ojo, enero de este año. Así que mejoró bastante. Vamos a ver la perspectiva también que tenemos de mediano plazo, pero todo esto es resistencia, tiene muchísimas resistencias por el camino. Vemos las principales en cuanto al largo plazo: 37,69 máximo de toda su historia, 30,58, FIBO 61,8 de todo este último impulso, gran impulso bajista de largo plazo en 23,94, las zonas a quebrar de larguísimo plazo. Y de mediano plazo, desde el punto de vista de lo técnico, bueno, hubo una recuperación de Ford desde la caída del COVID, obviamente no estuvo exenta de caer muy fuerte, pero después de caer tuvo una figura triangular alcista muy clara que la rompió al alza, cumplió estructuras hasta los 11,99, rompió la zona de la media de 200, y de ahí a subir nunca más volvió, ¿sí? Después de que rompió en octubre aproximadamente del año pasado la zona de la media, y ahora sí parecería que haber roto el máximo anterior, ¿sí? hace no mucho tiempo. Estas ruedas que pasaba por los 16,46 hasta los 16,70, pero bueno, la verdad que estamos bastante lejos de soporte. La media de 200 igual está ascendente, sí tenemos una pequeña directriz en el precio alcista, sí que también puede ser una zona de soporte en los 13,41 y 12,91, como decimos, la zona de la media de 200, ni que hablar niveles FIBO en los 11,77, esta zona de suelo en la zona de los 11,11 y el 61,8, que ya habría un deterioro mucho más que claro de romper los 8,78, ¿sí? Para Ford, que bueno, si rompe resistencias, ni que hablar que ahora si rompe nuevamente los 16,70, iría a buscar los 17,80 y los 18,94 como al menos zonas de resistencias más cercanas, ¿sí? Y lo que tiene que ver con sus indicadores, MACD en venta, dando venta por arriba de cero, un RSI que está cayendo cerca de la zona de 50 en 56 todavía por la parte alta, y un estocástico también haciendo lo propio, dando venta en la zona de sobrecompra. Así que también habría que ver si no corregimos un poco más, si venimos al menos a testear a la zona de la media, pero de momento sí, Ford, después de haber recuperado el COVID, viene recuperándose, si bien al menos teniendo una progresión bastante buena dentro de todo, sacando lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque algunos indicadores fundamentales también, fíjense, algunos ratios, la rentabilidad del ROE sí es de 9,8, estamos bastante abajo del 21,8 de la industria, y la rentabilidad de activos es de 2,1, pero bastante abajo del 9,4 también en cuanto a su ROA de lo que marca la industria. Lo que tiene que ver con la beta, es un activo que hoy es un activo en promedio neutro, volátil, es de 1, sí tiene una volatilidad aceptable, sí de 1,05, está por debajo inclusive del casi 1,81 que tiene la industria, que es muchísimo. Y lo que tiene que ver con su valoración, casi un 45,6% de sobrevaloración,
aspecto un poco más negativo desde el punto de vista fundamental, deberíamos estar a 10,95. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, 18,6 veces, estamos casi con la industria y casi con el mercado. Así que este es un aspecto un poco más neutro en relación a este ratio de relación precio-beneficio. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura capital, no es muy buena, desde mi punto de vista es 17,6, la rentabilidad futura a 3 años, contra el 21,8 de la industria. Acá estamos un poquito por debajo inclusive de lo que se estima para la industria, así que un aspecto un poco más negativo que positivo también para mí, ¿sí? Porque tendríamos que tener un pronóstico un poquito más elevado de crecimiento. La situación financiera cubre de corto y de largo plazo sus deudas, aunque nivel de deuda también alto, ¿sí? Reducción tiene, pero también ojo porque le está costando la cobertura de la deuda y la cobertura también de sus intereses, ¿sí? Otro aspecto también a considerar en Ford en cuanto a su situación patrimonial y lo que tiene que ver con los dividendos, bueno, es pagadora también, como decimos, de su pago futuro, aunque, bueno, esto también es un tema a considerar por su situación patrimonial y el management no es un management experimentado desde 1 año, así que en la parte fundamental me da la sensación que no pasa al menos lo que, nada, de todos los ratios que generalmente vemos de otros activos que están un poquito mejor y todavía tiene un pronóstico igual de crecimiento de ganancias de un 19,42%, desde lo técnico se viene manteniendo, aunque me parece que los resultados no fueron lo mejor, ¿sí? Al menos desde este sector, hay activos mucho más fuertes en el sector, pero eso fue Ford, así que vamos a la siguiente. Y vamos con Teladoc, nos vamos ya al sector de telemedicina, de salud. Fíjense que acá tenemos resultados buenos dentro de todo de Teladoc, ¿sí? Un activo que desde lo técnico vamos a ver cómo nos encontramos, un poco más complicado que otra cosa, pero fíjense, beneficios por acción todavía es negativo de menos 0,53 centavos de dólar, pero un poquito más por arriba de la previsión de menos con 0,67 y los ingresos 521 millones contra la previsión de 516. Así que buenos resultados para Teladoc, que mejoró al menos el beneficio. Fíjense que venía reportando un poco más por debajo, digamos, resultados bastante por debajo de la estimación del mercado. Lo superó este trimestre, una señal alentadora, pero vamos a ver cómo estamos desde lo técnico y fundamental con este activo. Y si vemos a Teladoc desde el punto de vista técnico, sí tenemos un activo que tampoco tiene un recorrido histórico tampoco de muchos años para atrás. 2015 nada más el recorrido, bueno, lo hizo bastante mal hasta el año 2017, en donde se logró poner por arriba de la zona de la media, y ahí sí fue a testearla varias veces, ¿sí? Haciendo máximos y mínimos crecientes. Sí, en 2018 cayó, como cayeron casi todos los activos, y después de ahí recuperó, nunca rompió los 42,69 después de la caída que tuvo de la crisis. Y de ahí sí consolidó un poco y a subir, sí, al menos desde el punto de vista del mediano plazo. Y ahora lo que tiene que ver con este corto mediano plazo, sí tenemos un máximo de toda su historia en los 308,77 y resistencias importantes los 260,21, FIBO 61,8 de todo el último impulso bajista, que es esta la zona de mediano plazo que deberíamos ir a buscar quebrar para estar un poquito mejor desde el punto de vista de lo técnico, que pasa por los 236,52 centavos de dólar. Y la zona de los 193,71, la zona de los 174,36 y 156,67, mucha resistencia por el camino. Y ni que hablar que la zona más importante es esta, la zona de la media, que ahora es resistencia, que cuando nos pusimos por debajo, después intentó testearla una sola vez, después ni siquiera pudo llegar. Fíjense, los intentos de rebotes no fueron ni siquiera suficientes para volver a testear la zona de la media. Eso indica una debilidad, al menos de corto o mediano plazo, y sobre todo porque si bien rompimos esta directriz, esta pequeña directriz de corto plazo, si anulamos un posible casi doble triple suelo que nunca se activó y que inclusive nos activó una estructura a la baja de al menos de toda esta zona de consolidación hasta los 91,86, que se puede anular si rompe los 174,36. Veremos si eso pasa. Como primer obstáculo antes vamos a tener la zona de la media en 159,81, pero habría que estar afuera, al menos de momento, el que está afuera. ¿Por qué? Pues ya rompimos la zona del FIBO 61,8 del impulso alcista y estamos en al menos en una tendencia bajista de corto mediano plazo, ¿sí? Así que hasta que no rompa la zona de la media de 200 sería estar afuera y esperar al menos una señal clara de, al menos mientras se ponga por arriba de la zona de la media, o si deja algún gap alcista, bueno, nos podríamos quizás sumar con la ruptura de la zona de la media. En cuanto a indicadores, acá sí tenemos un estocástico inclusive en zona de sobrecompra, dando venta, es llamativo por lo bajo que estamos, y un MACD dando compra por arriba de 0 y un RSI en la zona de 53 apuntando a la baja. Así que veremos si
eso sirvió ya para tener toda esta corrección que ya es bastante, me parece, aunque tuvo una subida espectacular, una subida ni más ni menos, sí, de 599% y una caída proporcional de ese 549% de casi un 59,67%. La volatilidad de estos activos, ojo, no es la misma que Coca-Cola, que McDonald's, sí, ojo con estos activos, sí, porque tienen mucha rentabilidad, pero también las caídas son proporcionales a esas subidas. Nunca tenemos que olvidarnos que estamos en otro sector y estamos también asumiendo otra volatilidad con estos activos, que en cuanto a sus ratios, fíjense, tiene un ROE negativo de menos 4,8 contra la industria de 7,4. La ROA es también negativa de menos 3,9 contra el 5% de la industria. Otro aspecto también un poco más negativo que positivo desde lo fundamental. Es un activo que en cuanto a la beta de su volatilidad a hoy no se considera volátil, 0,31. Este ratio, acuérdense que va cambiando bastante, mucho más variable que cualquier otro ratio. Así que hay que ir mirando y actualizándolo también bastante de manera constante. ¿Sí? La industria marca un 0,81 y lo que tiene que ver con la valoración, interesante, tenemos una infravaloración todavía en el precio de 206,57 que estiman que debería estar el precio en cuanto a la parte fundamental. La relación precio-beneficio de menos 29,5, estamos muy por debajo del 104,3 que exige la industria y el 18,1 que marca el mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es baja, es de 1%, ¿sí? Contra el 7,4% de la industria, que es un ratio que lo hace bastante mal. De corto plazo y de largo plazo parecería igual cubrir deudas, ¿sí? Esto es un buen aspecto, al menos de punto de vista patrimonial y económico, ¿sí? Coeficiente de endeudamiento satisfactorio. La relación deuda-capital también se va reduciendo, por más que no tiene mucho track record este activo. Y lo que tiene que ver con su management, sí, es un management que es experimentado de 6,7 años para Teladoc. Esta empresa de telemedicina que veremos si se logra reestructurar, sí, todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias elevado de 56%, pero recomendación entrar después que haya una pauta clara de suelo o alguna figura técnica desde el gráfico que al menos con ruptura en la zona de la media de 200 sin lugar a duda, porque todavía está cayendo y hay que esperar a que terminen al menos estos procesos de mucha corrección que está teniendo de corto plazo Teladoc. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Twilio, nos vamos a ya sector software. Este sí, activo bastante nuevo, sí, de cotización, al menos de reciente aparición bursátil, sí, no tanto quizá como Teladoc, pero vamos a ver este activo que viene presentando buenos resultados trimestrales y no fue la excepción, sí, es de 0,01 beneficios por acción contra la previsión de mercado negativa de menos 0,14 y los ingresos 740 millones contra la previsión de 681, así que buenos resultados, pero vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y desde el punto de vista técnico, sí, bueno, tenemos un activo, como decimos, no de una reciente aparición bursátil, 2016, subidas brutales, caídas brutales también, activo muy volátil, sí, desde al menos el año 2018, cayendo muy fuerte, pero de ahí sí recuperación, máximos y mínimos crecientes en el precio, sí le pegó obviamente la crisis de 2018 acá, 2019 estuvo cayendo bastante claro, hasta obviamente la pandemia que también le afectó, pero después fíjense el gap que nos deja con volumen comprador, sí, acá ya teníamos una zona de soporte, gap de escape alcista, este gap nos avisaba de toda esta subida, y una subida que, bueno, se merecería una corrección proporcional, ¿sí? Vamos a ver si la tenemos, más allá de lo que los resultados vienen descontando. Acuérdense que el mercado descuenta expectativas, los resultados no hacen lo contrario, sino que nos indican un poco qué es lo que pasó también, cómo le estuvo yendo a la empresa, y esto es lo que pasó con Twilio, por ejemplo, subiendo un 545%, espectacular la subida que tuvo, y desde mi punto de vista, bueno, tenemos una subida que no tuvo correcciones proporcionales hace 500% aproximadamente, sino que solamente corrigió un 38,80% y estamos en una zona de consolidación. Veremos porque ahora en cierre de mercado está cayendo bastante. Ojo mañana, si bueno, tenemos algún gap, si anula este posible doble suelo, que no lo tiene activado, que únicamente lo activa si rompe los 413,52. Y bueno, este pequeño canal alcista que lo podríamos llegar a ver marcado después de esta ruptura hasta los 477,23. Tenemos única resistencia, máximo de toda su historia, 455,89. La zona de los 412,29, que es la zona en donde activaría el doble suelo, y los 372,66.
Y ojo porque este doble apoyo sería sobre la primera zona relevante FIBO en los 308,71 y el soporte en el cual se está apoyando hoy, ¿sí? Los 341,98, aunque hay entrada de ingreso de volumen vendedor, ¿sí? Y veremos sobre todo si no rompe los 277,03 o esta zona, la zona, fíjense, de inclusive de soporte clave, la zona del 217,10, de romper esta zona ya habría un deterioro un poco más claro de mediano plazo, habría que estar afuera, y ni que hablar si rompe esta zona, la zona de los 119,22, zona de gap del año, casi de mediados del año 2020. Así que eso es Twilio, que en cuanto a indicadores, bueno, acá tenemos un RSI ya por la parte baja en 49, un MACD dando venta y un estocástico también dando venta por la parte de zona de sobrecompra, indicadores un poco más sobrevendidos, bueno, al menos el estocástico, el RSI corrigiendo, pero el MACD recién dando venta. Así que veremos si Twilio, cómo abre mañana, porque en cuanto a indicadores, vamos a ver que es un activo que tampoco le vamos a poder exigir tanto desde el punto de vista fundamental. Tenemos un ROE negativo todavía de menos 6,8, la industria marca 17,3. La ROA es de menos 5,9, la industria marca 7,4, dos aspectos un poco más negativos que positivos. La beta de 1,5, la industria marca 1,18. Acá tenemos un activo muy volátil. Si acá la beta lo va marcando, al menos al día de hoy también de esa forma. Una sobrevaloración muy clara desde el punto de vista fundamental. Deberíamos estar a un precio razonable de 63,72 desde el punto de vista de valor razonable de lo fundamental. Y la relación precio-beneficio todavía sigue siendo negativa. Es de menos 85,8, la industria marca 35,2, el mercado 18,1. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es de 0,6. Si acá nos quedamos muy por debajo del 17,3. Cuestión que veremos a ver si esto refleja un poco el avance que va teniendo, al menos desde el punto de vista también del gráfico. Cubre de corto y de largo plazo sus deudas. En este sentido sí, tiene un coeficiente de endeudamiento satisfactorio. Pero bueno, todavía no tenemos datos para saber si va reduciendo deuda, que es otro aspecto a considerar cuando tenga un poco más de recorrido histórico de este activo. Y lo que tiene que ver con la parte del management, es un activo bastante, con gestión al menos experimentada de 3,8 años para Twilio, este activo que bueno, todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 28,7, pero habría que esperar quizá alguna corrección, me parece a mí, a niveles FIBO por todo ese tremendo impulso que tuvo alcista el último año de casi un 500%, me parece brutal, pero tampoco olvidarse que es un activo de alto crecimiento, ¿sí? No es tampoco Coca, no es McDonald's, así que también tener en cuenta esa cuestión, más allá de los resultados muy buenos trimestre a trimestre. Así que vamos a la siguiente. Y ya casi llegando al final, muchas gracias por estar ahí. Nos vamos primero con ServiceNow y vamos a cerrar con eBay. Vamos al sector software, ¿sí? ServiceNow, muy buen activo, muy buen activo, muy alcista. Lo vamos a ver también en el gráfico. Vamos a ver algunos ratios también fundamentales, pero sobre todo interesante que va presentando resultados muy sólidos, trimestres que generalmente va presentando y batiendo expectativas de mercado de manera consistente. Beneficio por acción de 1,55 centavos de dólar contra la previsión de 1,39. Positivo. Ingresos lo mismo, 1,50 millones contra 1,48 millones, que lo hace muy bien, batiendo expectativas, vuelvo a repetir. Vamos a ver cómo estamos de lo técnico y también la parte fundamental. Y desde la parte técnica, bueno, tenemos a ServiceNow, que es un gran activo, pero también con un recorrido histórico, digamos, bastante menor al que vimos de otros activos, ¿sí? Del 2012 nada más a la fecha tenemos en gráfico semanal, pero fíjense de que salió a cotizar máximos y mínimos crecientes en el precio, y fíjense, nunca vino a testear la zona de la media de 200 desde el año 2016 a la fecha en gráfico semanal. Inclusive tenemos una especie de directriz, fíjense, alcista, y bueno, este apoyo que también tenemos de las resistencias, que van marcando al menos el canal alcista muy claro de mediano plazo, de mediano a largo plazo, muy fuerte. Obviamente estamos llegando a máximos, ¿sí? En 692.24, está en proceso de subida libre, ahora corrigiendo un poquito, y sobre todo va dejando algún gap, sí, que lo va cerrando también con el tiempo. Y soportes claves acá, es un claro mantener quien la tenga en cartera, quien no la tenga, esperar alguna corrección proporcional porque estamos altísimo. En los 567,56 es el soporte clave el primero. 692.24 dijimos el máximo de toda su historia en proceso de subida libre. Y el FIBO 38.2 pasa por los 519.20 y el 61.8 pasa por esta zona, la zona de 512,63. De romper esas zonas, bueno, obviamente ya romperíamos esta gran directriz alcista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos que tuvo desde el año 2016. Sería un poco más preocupante y habría deterioro, ni que hablar
que pasa casi por esta zona, la zona de los 4.50,15. Ahí habría deterioro de mediano plazo, pero por el momento es un claro mantener. Que no la tenga, al menos cuando llegue a la zona de la media, bueno, es un activo muy bueno que lo viene haciendo muy bien semestre a semestre o trimestre a trimestre. Y un MACD ahora sí en compra por arriba de cero, un RSI por la zona de 54 apuntando a la baja, pero por la parte alta por arriba de 50, y un estocástico dando venta por arriba de la zona de 86 en zona de sobre compra, ¿sí? Así que desde el punto de vista del técnico, muy interesante ServiceNow. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, vamos a ver lo que tiene que ver con, bueno, la ROA, el ROE, perdón, primero, la rentabilidad de recursos propios, es de 5,2. No estamos por arriba de la industria de 11,6, pero tampoco es tan malo. Sí, veremos a ver si logra superarlo. Si la ROA se queda a mitad de camino, 1,9%, nuestra marca 6,8, acá estamos bastante por debajo. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad que tenemos a hoy, es un activo que en promedio estamos casi en 1, 0,94, la industria marca 0,97, estamos ahí en cuanto a la beta, casi un aspecto neutro. Sí tenemos una sobrevaloración de un 45% de lo fundamental, deberíamos estar a 465,85 centavos de dólar, y la relación precio-beneficio es de 786 veces, estamos muy arriba de la industria en 56,8 y el mercado 18,1. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años es buena, es de 31%, superamos casi o triplicamos el 11,6% que tiene la industria, así que un aspecto muy positivo desde el punto de vista de la perspectiva futuro para ServiceNow, que en cuanto a su situación económica cubre de corto y largo plazo sus deudas. Acá sí, tiene un coeficiente de deuda elevado, pero va teniendo reducción de deuda, tiene también cobertura de deuda y de intereses, así que mientras mantenga este aspecto y al menos logre bajar el nivel de deuda en los próximos meses, sería un aspecto bastante positivo. Y lo que tiene que ver con el management, es un management que al menos a la fecha es experimentado, 2,3 años, para la gente que maneja o gestiona este gran activo del sector software, que tiene todavía una estimación de crecimiento de un 37,47 desde la parte fundamental. Así que buenos resultados, de la parte técnica estamos muy arriba, habría que esperar un buen timing, pero fundamentales que también van acompañando en cuanto al menos en la perspectiva futuro. Sí, veremos cómo le va yendo también trimestre a trimestre. Así que vamos con la siguiente. Y vamos con la siguiente y la última del video, ¿sí? De este, bueno, miércoles lleno de presentación de resultados muy interesantes. eBay, fíjense, beneficio por acción 0,90 por arriba de la estimación del mercado, 0,88 centavos de dólar. Y los ingresos de 2,50 millones contra la previsión de 2,45. Buenos resultados, ¿sí? Seguimos presentando muy buenos resultados en eBay. Obviamente vamos a ver si esto está descontado en la parte técnica y fundamental. Y desde el punto de vista técnico, bueno, es un activo muy fuerte de eBay, que este sí tiene un track record muy interesante, muy positivo. Sí, ya cuando salió a cotizar, fíjense cómo se disparó brutalmente, ¿sí? Hasta el año casi 2000, 99, ¿sí? Y de ahí, bueno, tuvo sus periodos de correcciones, le costó bastante, ¿sí? Después de la crisis, o mejor dicho, perdón, después del 2005 más que de la crisis, donde vino cayendo, sí, quizá la crisis del 2008 ayudó un poco a que tenga una caída muy brusca, y de ahí sí rompió recién en el año 2010 la zona de la media 200 periodos en gráfico semanal. Tuvo un pequeño apoyo y después 1, 2, casi 3 apoyos, hasta así que casi en el 2018 con la crisis vino a romper recién la zona de la media en gráfico semanal. Rompió el mínimo anterior, esto daba quizá un poquito más de miedo de largo plazo, pero no había roto la zona del 2016 en los 22,45. Y lo que tiene que ver con el corto plazo o el mediano plazo, ¿sí? Bueno, está claro que estamos pero muy arriba en cuanto a eBay, que si bien presentó resultados, estamos cerca de máximos de toda su historia, que hoy pasan por los 81 dólares. Y lo que tiene que ver con las zonas de soporte clave, bueno, resistencia, como decimos, no tenemos, estamos en proceso de subida libre, único máximo en 81 dólares. Y la zona de, al menos, el de soporte clave es la zona de la media 200, 66,25, que estaría muy bien tener alguna corrección proporcional a nivel FIBO. ¿Por qué? Porque tuvimos desde mínimos de marzo hasta su máximo casi un 206% sin parar. Fíjense que desde que hizo este doble suelo, esta figura técnica que la cumplió hasta los 57,26, después de la ruptura de la zona de la media, casi en abril del año 2020, tuvo un solo apoyo, dos apoyos, o casi tres, acá ni siquiera llegó a ser un apoyo en la zona de la media, dejó un gap acá bastante claro, bueno, antes había un poquito de volumen vendedor, pero
se apoyó bastante bien y bueno, acá con este gap con volumen vendedor hacía quizá preocupar un poquito, pero ni siquiera llegó a ser un apoyo a la zona de la media, rompió muy rápido la zona de los 65.17 y de ahí máximos y mínimos crecientes en el precio. Sí hay soportes intermedios, 68.32, la zona de los 65.17, pero la zona de la EMA 200 ascendente creo que es el primer soporte clave a mirar, y los 60.12 y esta zona, la zona de los 47.18, que inclusive pasan por la zona de todo este suelo, es la zona que no hay que perder de mediano a largo plazo para quien al menos también tenga este activo de la parte fundamental, que ahora vamos a ver sus principales ratios. Y en cuanto a indicadores, sí estamos bastante sobrecomprados, no le vendría nada mal una corrección proporcional a eBay. Ahora veremos cómo abre mañana, también creo que en precio de post-market, sí, de cierre de mercado, estaba también cayendo bastante, así que ojo a las zonas que vamos a visitar también, sobre todo para el que está afuera, para el que está adentro, evaluar que no haya un deterioro más que clave. Y lo que tiene que ver con el MACD, estamos en compra por arriba de 0, un RSI en la zona de 59, por arriba de 50 todavía, pero corrigiendo, saliendo de la zona de sobrecompra, y un estocástico también dando venta en la zona de sobrecompra. Así que, de todas formas, una perspectiva muy fuerte, muy alcista. Veremos si corrige un poquito, ¿sí? Para los que pueden llegar a estar afuera, o para el que está adentro, obviamente, que no pierda estos soportes, ni que hablar de largo plazo, ¿sí? Y lo que tiene que ver eBay, sí, de punto de vista fundamental, para ya ir terminando, si les gustó el video y les aporta algún valor, bueno, compártanlo, denle like, dejen comentarios en la descripción, porque me ayuda mucho a mí también para ver qué es lo que piensan ustedes, y sobre todo qué piensan de los resultados de todos los activos que fuimos mirando, si tienen alguno en cartera, si piensan mantenerlo por mucho tiempo más, ¿sí? Si ya sabían los resultados que va presentando trimestre a trimestre, bueno, vayan comentando, que leo todos los comentarios y también los voy contestando de a uno. Bueno, vamos con el ROE de eBay, la rentabilidad de recursos propios, ya para ir terminando, 17,6, casi el 17,8 de la industria. Estamos ahí, y la ROA también es bastante razonable la rentabilidad que está teniendo, de 7,9 contra el 8,6 de la industria. Dos aspectos dentro de todo bastante positivos, y eBay también es un activo que a hoy se considera con una beta de promedio un poquito más volátil que el promedio de 1,13, la marca más o menos la industria casi en el mismo objetivo de 1,1 en cuanto a la beta, y tenemos una infravaloración de punto de vista fundamental, aspecto muy interesante de eBay. Deberíamos estar a un precio razonable de 110,86 centavos de dólar, relación precio-beneficio de 22 veces, estamos por abajo de la industria en 31,4 y un poquito arriba del mercado en 18,1. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, es buena, si no es tampoco exagerada como vimos en otros activos, pero es de 27,2, estamos por arriba del 17,8 que marca la industria. Y lo que tiene que ver con su situación financiera, cubre bastante bien de corto plazo, y de largo plazo parece que le cuesta un poquito la situación financiera, aunque tiene un nivel de endeudamiento elevado. Sí, es verdad que tiene reducción al menos a la fecha de su deuda, cubre deuda y también cubre intereses, así que hay que ir monitoreando este aspecto, también que me parece interesante, pero al menos mientras logre ir bajando la deuda de manera paulatina, lo va a seguir haciendo, me parece bastante bien este activo, que es pagador de dividendos, tiene cobertura actual y futura del pago de dividendos a sus accionistas, y que tiene un management experimentado de 3,7 años, muy buena compañía también desde el punto de vista de sus ratios, con un pronóstico de crecimiento de ganancia un poco más acotado por todo lo que viene subiendo. Repetimos, este tipo de activos, si tiene alguna corrección a niveles proporcionales de la zona de la media o zona FIBO, no habría que asustarse, habría que tenerlos también inclusive como una oportunidad en cuanto a si desde lo técnico nos dan alguna entrada o alguna pauta clara, ¿sí? Así que esto es eBay, ¿sí? Con un pronóstico todavía, decimos, de crecimiento anualizado de 8,47% todavía. Así que llegamos al final del video. Muchas gracias por estar del otro lado. Dejen, como digo, comentarios en la descripción. Y mañana vamos con otro gran video, ya casi a cierre de semana. Y muchas gracias por estar del otro lado. Si nos vemos mañana en el próximo video. Chau.